Vamos entonces a empezar por recordar lo que es el gradiente. Muy bien, el gradiente está definido para campos escalares, es decir, como vimos, funciones que van de R2 a R, por ejemplo, o que van de R3 a R. Ahora bien, vamos a considerar primero el caso 2D, el caso de dos dimensiones. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a considerar la función h de xy igual a, por ejemplo, xy. Esta h es un campo escalar porque a un punto en R2 le asigna un número. Entonces, el gradiente se define de la siguiente manera. Como el gradiente de h, que depende de xy, igual a un vector que sería su primer componente parcial de h con respecto a x y su segunda componente parcial de h con respecto a y. Entonces, esta sería una definición muy general para cualquier función, no solo para h, para cualquier función escalar, ¿sale? Cualquier función que va de un punto a R o del espacio a R. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar otra función, una función g, que dependa de x, y, z. Entonces, el gradiente para esta función g sería igual a la parcial de g con respecto a x, coma, la parcial, cuando digo la parcial es la derivada de g con respecto a cada una de las variables, con respecto a x, aquí sería con respecto a y, aquí sería la derivada parcial de g con respecto a z. ¿Ok? Entonces, como ya vimos anteriormente las otras notaciones, esto también tiene una representación de la siguiente manera. Parcial de h con respecto a x apuntando en la dirección de y, más la parcial de h con respecto a y apuntando en la dirección del vector unitario j. Y esta de aquí, de manera análoga, sería la parcial de g con respecto a x, y más la parcial de g con respecto a y, j, más la parcial de g con respecto a z en la dirección del vector unitario k. Entonces, ¿qué puedo notar de aquí? Que la función gradiente va de un punto en el plano a un punto en el plano o a un vector, ¿ok? Y en este caso para 2D, para dos dimensiones. Para el espacio, tres dimensiones, iría de un punto en el espacio a un vector de esta manera, con componentes y, j y k, es decir, otro vector en el espacio. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que la función gradiente es un campo vectorial. ¿Ok? Comúnmente le pueden llamar también, van a encontrar la definición de campo gradiente. Ok, bueno, ahora sí nos enfocamos en este ejemplo particular. Para este ejemplo lo que vamos a tener es que el gradiente de esta función h, vamos a ponerle como otro numerito para que no nos vayamos a confundir, la función h1 que depende de xy y que va a xy. Dijimos que esta función es un campo escalar, ¿ok? Entonces, el gradiente de esta función escalar h1 sería igual a la parcial de h con respecto a x. Entonces, cuando derivo esta función con respecto a x, voy a considerar las demás variables como constantes. Entonces, que me quedaría que la parcial de h con respecto a x sería y, coma, y que la parcial de h con respecto a y sería x. ¿Okay? Entonces, esta función o este vector gradiente
este campo vectorial asigna a un punto en el plano XY un vector y, x. Ok. Ahora regresemos a lo que es la integral de línea. Muy bien. La integral de línea es de la forma integral sobre una curva de f vector punto vector de R, donde f es un campo vectorial y R es una curva paramétrica, ¿ok? Una trayectoria que va de A a B. Bueno, entonces para esta trayectoria, R corresponde a su parametrización. Ok, entonces esta es la forma de la integral de línea. Ahora bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, f como campo vectorial está generado por el gradiente de alguna función, de algún campo escalar? Entonces, f sería igual al gradiente de una función f, por ejemplo, donde f es un campo escalar. Ok, y bueno, esta vamos a denotarla que es la curva C. Y bien, ahora lo que vamos a tener es que si representamos de esta manera a esta integral de línea como la integral sobre la curva, pero ahora de el gradiente de f punto de R, aquí en la notación de gradiente estoy eliminando el vector, pero ustedes se lo pueden colocar, no importa. ¿Okay? Sabemos que es un vector. ¿Ok? Entonces, para que la notación sea consistente, pues le ponemos el vectorcito. Entonces, si yo tengo esto, por el teorema fundamental de la integral de línea, voy a tener que la integral de a b de esto de aquí, del gradiente de f punto de R, va a ser igual a la integral de a b de aquí ya lo voy a poner directo. Ok, entonces esto sería igual a f evaluado en b menos f evaluado en a. Ok, para no confundir esto, bueno, no, así está bien. Entonces, este correspondería al teorema fundamental de la integral de línea. Ahora bien, esta función de aquí, f, en este caso, se llama función potencial.